Circunstancias y características de la conquista de los pueblos mesoamericanos. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para incentivar la reflexión. ¿Alguna vez se han detenido a pensar por qué hablamos español en México y no una lengua indígena como lengua oficial? ¿O por qué nuestras ciudades tienen nombres en náhuatl como Tenochtitlán o Tlatelolco, pero nuestra religión predominante es el catolicismo? Esas preguntas tienen una respuesta que vamos a explorar hoy. El tema que nos ocupa en este video es las circunstancias y características de la conquista de los pueblos mesoamericanos. Quiero que sepan que este no es un tema de un pasado lejano, que no tiene nada que ver con ustedes. Al contrario, es la historia de quiénes somos, de dónde venimos y por qué México es el país que es hoy. Para entender la conquista de América, primero necesitamos entender qué estaba pasando en Europa, específicamente en la península ibérica, que es la región donde hoy se encuentra España y Portugal. Durante los siglos 8 al 15, es decir, durante casi 700 años, los reinos cristianos de España vivieron un conflicto enorme que los historiadores conocen como la Reconquista. ¿En qué consistía? En la lucha de los reinos cristianos de España por recuperar los territorios que habían sido ocupados por pueblos musulmanes, quienes en su mayoría estaban bajo el dominio del poderoso Imperio Otomano. Imagínense vivir durante generaciones enteras en conflicto constante, con recursos escasos y territorios disputados. Esa presión económica y política fue enorme. Los reinos ibéricos necesitaban recursos, necesitaban riqueza y necesitaban consolidar su poder. Poco a poco, los reinos de Castilla y Aragón fueron recuperando terreno y en el año 1492 ocurrió algo que cambió todo: la expulsión definitiva de los musulmanes de la península ibérica y la unificación de ambos reinos bajo los reyes católicos Isabel y Fernando. España, recién unificada y fortalecida, estaba lista para mirar más allá de sus propias fronteras y emprender proyectos de expansión mucho más ambiciosos. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que llevó a España a lanzarse a conquistar nuevos territorios? Hay tres grandes motivaciones que debemos tener muy claras. La primera motivación fue económica. A finales del siglo XV, el comercio era el motor de la economía europea. Los europeos necesitaban productos valiosos de Asia: especias, seda, oro y otros bienes que eran esenciales para su economía. Sin embargo, las rutas terrestres que conectaban Europa con Asia habían sido bloqueadas por el Imperio Otomano. Eso significaba que esos productos se encarecerían enormemente o simplemente dejaban de llegar. Permítanme hacer una comparación para que quede más claro. Imaginen que hoy cerraran todas las carreteras que conectan Veracruz con la Ciudad de México. Ningún camión, ningún vehículo puede pasar. ¿Qué pasaría con los precios de los productos? Subirían de manera dramática, ¿cierto? Exactamente eso vivía Europa. Ante esa situación, las potencias europeas
buscaron desesperadamente rutas alternativas y la idea de navegar hacia el oeste para llegar al este fue justamente lo que motivó a Cristóbal Colón a embarcarse en su famosa travesía. La segunda motivación fue religiosa, y esto es muy importante porque muchas veces se subestima. En la Europa de ese tiempo, la Iglesia Católica tenía una influencia enorme sobre los reinos y los pueblos, pero la unidad cristiana estaba amenazada. La Reforma protestante había dividido al cristianismo, generando tensiones y conflictos profundos entre católicos y protestantes. Además, dentro de Europa coexistían otras religiones como el Islam y el judaísmo, y había una crisis en la cohesión y los valores de la Iglesia. En ese contexto de fractura religiosa, los reyes católicos vieron en América una gran oportunidad: llevar el cristianismo a nuevos pueblos. La evangelización, es decir, la difusión de la fe cristiana, se convirtió en una prioridad y en la justificación moral que usaron para la conquista. Se decía que se iba a salvar almas, aunque en la práctica esto implicó la imposición de una cultura sobre otra de manera violenta. La tercera motivación fue política. España quería consolidarse como potencia dominante del mundo. Conquistar nuevos territorios significaba más riqueza, más recursos, más poder. Era una forma de demostrar su superioridad frente a otras potencias europeas como Portugal, Francia e Inglaterra, que también competían por dominar el mundo conocido y el por descubrir. Llegamos ahora a uno de los momentos más conocidos de la historia, el llamado descubrimiento de América. Pero antes de continuar, quiero que reflexionen sobre algo importante. Cuando usamos la palabra descubrimiento, lo hacemos desde la perspectiva europea, porque América no era un continente vacío ni desconocido. Estaba habitado por millones de personas, con civilizaciones altamente desarrolladas. Antes de que Colón llegara, aquí ya existían los aztecas o mexicas, los mayas, los incas y muchos otros pueblos con sus propias historias, lenguas, religiones, sistemas de gobierno, ciencias y artes. No eran sociedades primitivas, eran civilizaciones complejas y sofisticadas. El 2 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, específicamente a una isla que él llamó San Salvador, conocida por sus habitantes originales como Guanahaní. Ese momento marcó el inicio de una serie de relaciones económicas, sociales, culturales y políticas que no solo transformarían el continente americano, sino que tendrían un impacto significativo en el mundo entero. ¿Y qué fue lo que motivó concretamente a Colón a zarpar desde el puerto de Palos, en España, hacia tierras tan lejanas? Esencialmente esas mismas motivaciones que ya mencioné anteriormente: los intereses económicos, la búsqueda de nuevas rutas comerciales ante el cierre de las vías hacia Oriente, y el componente espiritual y religioso que impulsaba a los reyes católicos a expandir la influencia del cristianismo en territorios desconocidos. Entremos ahora al tema central de nuestro video. ¿Cómo fue el proceso de conquista, específicamente en Mesoamérica? Mesoamérica era una región de riqueza cultural extraordinaria. No era un territorio con un solo gobierno ni una sola cultura. Era un mosaico
de imperios, ciudades-estado y pueblos, cada uno con sus propias estructuras de gobierno, sistemas económicos y tradiciones únicas. Los mexicas o aztecas, con su capital Tenochtitlán, dominaban gran parte del centro de lo que hoy es México. Los mayas ocupaban el sureste. Los zapotecas habitaban lo que hoy es Oaxaca. Y así muchos otros pueblos convivían en este vasto territorio. Quiero que se lleven algo muy claro. Las civilizaciones mesoamericanas poseían tecnologías agrícolas avanzadas, sistemas de escritura, arquitectura monumental, conocimientos astronómicos sorprendentes y sistemas de comercio muy desarrollados. Estas características les permitían gestionar y mantener el control sobre vastos territorios y grandes poblaciones. No estamos hablando de grupos pequeños y desorganizados, estamos hablando de grandes civilizaciones. En 1519, una expedición española comandada por Hernán Cortés desembarcó en la costa del que hoy es nuestro estado de Veracruz. Sí, jóvenes, en nuestra tierra comenzó uno de los procesos más históricos, más determinantes para México. Cortés y sus hombres no avanzaron solos hacia el interior del país. Fueron estableciendo alianzas con pueblos que tenían conflictos con el imperio mexica, como los tlaxcaltecas, quienes vieron en los españoles una oportunidad para librarse del dominio azteca. Esto es fundamental que lo entiendan bien. La conquista no fue simplemente un enfrentamiento de españoles contra indígenas. Fue un proceso político mucho más complejo, con alianzas, negociaciones y tensiones entre los propios pueblos mesoamericanos. Y aquí les pregunto para que reflexionen, ¿les parece familiar esa situación? Que un grupo se siente oprimido, busque apoyo externo para enfrentarse a quien lo domina. Eso mismo pasa en muchos conflictos a lo largo de la historia humana, y sucedió aquí hace 500 años. En noviembre de 1519, Cortés y sus aliados llegaron a Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Fueron recibidos por el emperador Moctezuma II, quien los hospedó en el palacio de su padre. Las crónicas de la época cuentan que los españoles quedaron asombrados ante la grandeza de la ciudad, sus imponentes templos, sus mercados perfectamente organizados en Tenochtitlán y Tlatelolco, su sistema de canales. Era una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento. Algunos estimados históricos señalan que Tenochtitlán tenía entre 200,000 y 300,000 habitantes, cuando ciudades europeas importantes como Londres o París apenas llegaban a 50,000. Sin embargo, los españoles también se sintieron horrorizados al observar los sacrificios humanos realizados en los templos, una práctica que chocaba profundamente con su visión religiosa y cultural. Este encuentro de dos mundos completamente distintos generó reacciones de asombro, admiración y también de rechazo mutuo. Gracias a la información que Moctezuma proporcionó a Cortés sobre el territorio y los pueblos mesoamericanos, los conquistadores pudieron explorar y reconocer el noreste del Golfo de México, el occidente de Michoacán y el sur hacia las regiones que hoy corresponden a Guerrero y Oaxaca. Quiero cerrar el desarrollo de nuestro video dejando algo muy claro. La conquista de los pueblos mesoamericanos fue un proceso complejo, multifacético y de consecuencias profundas. No fue una sola batalla, ni un evento de unos pocos días. Fue un proceso que duró
años y que involucró estrategias militares, alianzas políticas, guerras, negociaciones y sobre todo cambios radicales para todos los pueblos involucrados. Y aquí les dejo otro dato que me parece muy impactante. En 1521, tras meses de asedio, Tenochtitlán cayó ante las fuerzas de Cortés y sus aliados. La ciudad fue destruida y sobre sus ruinas se construyó lo que hoy es la Ciudad de México. Literalmente, la capital de nuestro país está edificada encima de la gran capital mexica. Imaginen esto, que su ciudad, con todas sus calles, sus casas, su plaza, sus iglesias, fuera demolida completamente y que sobre ella construyeran una ciudad totalmente diferente, con otra lengua, otra religión, otra forma de gobierno. Eso es, en esencia, lo que vivieron los pueblos mesoamericanos, y entender eso nos da una dimensión real de lo que significó la conquista. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero hacer un recuento de los puntos más importantes. Primero, entendimos que la conquista no ocurrió de la nada. Tuvo antecedentes profundos en Europa. La reconquista española, la unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo Isabel y Fernando en 1492 y la necesidad urgente de encontrar nuevas rutas comerciales ante el bloqueo del Imperio Otomano. Segundo, identificamos las tres grandes motivaciones que impulsaron a España hacia América: la económica, la religiosa y la política. Ninguna de ellas puede entenderse de forma aislada. Las tres se combinaron para hacer de la expansión ibérica un proyecto tan poderoso. Tercero, comprendimos que América no era un continente vacío. Antes de la llegada de europea, existían aquí civilizaciones extraordinarias: los mexicas, los mayas, los zapotecas y muchos otros pueblos con culturas ricas, complejas y avanzadas. Cuarto, revisamos cómo en 1519 Hernán Cortés desembarcó en nuestra tierra veracruzana, avanzó hacia el interior del país con aliados indígenas, llegó a Tenochtitlán y desencadenó el proceso que culminó con la caída del Imperio Mexica en 1521. Todo esto importa, y mucho, porque somos herederos de ese proceso histórico. Somos un pueblo mestizo, formado por la mezcla de las grandes civilizaciones indígenas de Mesoamérica y la cultura europea que llegó con la conquista. Esa mezcla, con todo su dolor, su complejidad y su riqueza, es parte esencial de lo que nos hace mexicanos. Y les digo algo más: entender nuestra historia nos da herramientas para entender el presente y construir el futuro. Nos ayuda a valorar nuestra identidad, a reconocer las injusticias del pasado y a ser ciudadanos más conscientes y más críticos. La próxima vez que escuchen una palabra en náhuatl, que vean una pirámide, que entren a una iglesia colonial o simplemente que caminen por las calles de Veracruz, recuerden todo lo que hay detrás: siglos de historia, de encuentro, de resistencia y de transformación. Los dejo con una reflexión que quisiera que reflexionaran posteriormente en su casa cuando tengan tiempo libre. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Conocer de dónde venimos es el primer paso para decidir con libertad hacia dónde vamos. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.